Muy bien. El día de hoy tenemos que terminar un poco unas cuantas cosas teóricas todavía, pero que sirven como para poder entender cómo se lleva adelante un plan informático y un poco acerca de metodologías de desarrollo de software. Muy bien. Un plan informático. Y a ver si podemos agrandar un poquito más aquí, se entiende mejor. Bien. Este documento está disponible también para ustedes, ya está en el aula virtual. Habla un poco acerca de lo que es un plan informático, ¿verdad? Básicamente es un documento escrito conocidos por todos los usuarios de la unidad de informática. En muchos lugares hablan de la dirección de informática, la dirección de sistemas, depende, ¿verdad? Pero hoy en día se usan tanto el tema de la dirección de informática como la de la dirección de tecnología de la información, porque engloba más el término de no solamente el procesamiento, sino también el tema del almacenamiento, el tema del tratamiento, el tema de la captura, el tema de la captura de datos, el tema de lo que es el hardware, el software y la parte de comunicaciones, ¿verdad? Entonces, todo eso está resumido en lo que es las tecnologías de la información. Nuestro plan debe de contemplar siempre un horizonte. Muchas veces los horizontes de los planes van de 3 a 5 años. Va a depender mucho del tamaño de la organización, ¿verdad? Como todo plan debe ser objeto de revisión periódica. Como todo plan también tiene que tener un presupuesto de gastos. Este presupuesto debe de contemplar lo que se necesita para cada uno de los recursos necesarios. Vamos a hablar de un recurso humano que tiene que realizar un relevamiento, un recurso humano que tiene que hacer la planificación, el recurso humano que tiene que gestionar las adquisiciones, el recurso necesario para poder comprar hardware, para comprar software, para pagar las comunicaciones. O sea, todo esto tiene que estar dentro de nuestro plan informático, ¿verdad? Los aspectos mínimos que debe contener nuestro plan informático es, como todo, tiene que tener un objetivo y las funciones de la unidad que se va a encargar de llevar adelante esta mejora, estas implementaciones, ¿verdad? Un análisis de estrategias y de alternativas viables para alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son los recursos que se va a requerir para que todo esto esté operando en forma estable, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las actividades que pueden tender o podrían ser discordantes? Los factores de riesgo. Es muy importante siempre considerar los factores de riesgo en todo plan, ¿verdad? En el nivel de crecimiento que uno puede esperar debido a que nuestra organización va a estar eh, captando datos, generando información, tiene que tener un almacenamiento, tiene que tener una expansión en cuanto a las terminales de trabajo, todo eso tiene que estar ahí previsto, ¿verdad? Eh, Esta área nunca se hace un horizonte de 20 años porque eh, hay demasiados cambios tecnológicos, ¿sí? Yo lo que hice hace 20 años
hoy día ya, si no está totalmente actualizado a la tecnología de hoy, está por ser actualizado, ¿sí? Justamente el día de ayer estaba negociando, ayer a la noche estaba negociando con una empresa el tema de la actualización de lo que yo le había hecho a ellos en un sistema hace 20 años, ¿verdad? Entonces, ese sistema estaba todavía en DOS y ese sistema hoy día ya quedó totalmente obsoleto. Imagínense, igual más duró 20 años. Y lo que debemos hacer ahora, en un periodo de 3 años más o menos de implementación, va a ser todo en plataforma web, así como estoy desarrollando los sistemas ahora, ¿verdad? Entonces, estos cambios son constantes. Las herramientas son constantes. Los servidores, cada tanto, en esa empresa, como les dije, cada 5 años cambiábamos los servidores. Siempre se cambian los servidores, porque llegan a tener una vida útil. Los discos duros dejan de funcionar en ese periodo. El hardware está prendido las 24 horas todos los días, todo el año, solamente para cuando hay un corte en el suministro de energía. Y en los últimos 5 años ya estaba instalado un generador, entonces casi no hubo pérdida no, de- casi nunca dejó de funcionar en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, el recalentamiento, el que esté expuesto, tiene que estar todo en un lugar donde tiene que estar climatizado, todo eso, ¿verdad? Entonces, ver un poco todas las implicancias de esto que se llama cambio tecnológico, ¿verdad? Es- Todos estos cambios van a tener impacto en los recursos humanos también, ¿verdad? Una vez que uno cambia un servidor, un sistema operativo del servidor, entonces hay que capacitar a los que están administrando los servidores. También hay que, si uno va a implementar un nuevo sistema, hay que capacitar a todo el personal que va a utilizar estos sistemas y así sucesivamente, ¿verdad? Em, ¿Cuál va a ser el impacto en los usuarios de estos nuevos sistemas? Algunos van a sentirse amenazados porque lo que estaban haciendo ellos puede suplantarse a través de un nuevo proceso, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Hasta eso puede ser un riesgo para que el plan sea boicoteado, ¿sí? O sea, todo eso tienen que contemplar y tienen que ver. La preparación del documento debe de ser cuidadosa, debe de considerar los intereses que tienen los usuarios y hay que pensar también los intereses que podrían tener en el futuro. Hay que dimensionar todas estas características. Hay que ver por qué se establecen las prioridades, ¿verdad? El contenido de nuestro plan básico tiene que tener un resumen de la situación actual, tanto en hardware, software, en temas de comunicaciones, de redes, en los recursos humanos, en los sistemas vigentes. Siempre hay que hacer una encuesta con los usuarios a ver si es que el sistema les es satisfactorio, qué costos están teniendo ahora operativo y de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, todo eso o puede ser reducido o puede ser aumentado, ¿ya? Tiene que tener un resumen ejecutivo en donde se ven los objetivos, un resumen de los planes y un análisis de los beneficios y los compromisos. Hay que hacer un detalle de los sistemas de información, ¿verdad? Si es que va a ser necesario desarrollar nuevos sistemas, cómo vamos a encarar el tema del mantenimiento, los planes de contingencia para seguridad y respaldo, ¿verdad? O sea, hay que ver todo. De acuerdo al tema de los equipamientos, qué tipo de equipo va a ser necesario, el software básico que se llama
hasta los sistemas operativos de las estaciones de trabajo, todo, ¿verdad? Los recursos humanos, de vuelta, como les había dicho, o sea, quiénes van a administrar, quiénes van a hacer mantenimiento, quiénes van a hacer el soporte técnico, todo eso hay que considerar, ¿verdad? Hay que considerar un tiempo, ¿verdad? O sea, los componentes del plan. Tiene que tener un perfil del equipo que va a estar trabajando en el tiempo. Tiene que existir un perfil de los sistemas y los resultados que estamos esperando en el tiempo. Un perfil de los recursos humanos y de la capacitación necesaria. Un flujo de los recursos económicos, cuánto vamos a gastar, en qué tiempo, en todo el transcurso de nuestro plan, ¿verdad? Si va a haber alguna reorganización administrativa, cómo vamos a afectar el plan informático, ¿verdad? Y un plan de seguridad y auditoría. Eso siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hay muchos documentos, están detallados acá. Nuestro departamento de informática o nuestro departamento de tecnología de la información debe de buscar desde el principio la reducción de costos, ¿verdad? Tiene que tener una especialización para tener un máximo rendimiento de todos nuestros recursos de información, ¿verdad? Y debemos de implementar una supervisión desde la dirección. Tiene que haber una etapa de expansión en donde una vez que desarrollamos nuestras aplicaciones, vamos a verlo esto orientado a la generación de interfaces para integración de toda la información de la empresa, ¿verdad? En la formalización tenemos que hacer un desarrollo o la modificación de las aplicaciones con énfasis en el control de los recursos, ¿verdad? Es, hay que aumentar los resultados, ¿verdad? Y siempre tenemos que tener presente que el control va a estar orientado por la dirección. En la etapa de madurez, nuestros datos ya tienen que empezar a ser cargados, entonces nuestras bases de datos tienen que estar ya disponibles, ¿verdad? Ya tenemos que tener entonces una especialización en lo que va a ser el manejo, en la administración de nuestros datos y lo que va a ser el teleprocesamiento. O sea, acá le encaran el teleprocesamiento desde el punto de vista de que hoy todo se hace a través de Internet, ¿ya? También hay que considerar ya en la etapa de madurez, todo nuestro personal ya tiene que estar especializado, definitivamente, ¿verdad? Y deben ya estar, lo planificado deben estar controlado. Aquí en este anexo van a ver los parámetros de evaluación de hardware y software, ¿verdad? O sea, van a ver los parámetros de costo, van a ver los parámetros técnicos, tienen que describir todito, tanto para el hardware como para el software. Cuando están ustedes adquiriendo tanto hardware o software, van a también analizar cuál es la solvencia de la empresa que le está dando a ustedes, le están ofreciendo estos equipos, ¿verdad? Si tienen una solvencia económica, si tienen presencia en el mercado nacional, si tienen respaldo sobre el hardware que están vendiendo y sobre el software que están vendiendo, el soporte en la parte de capacitación. Este documento estaba hecho para Chile, ¿verdad? Una permanencia entonces en el mercado nacional. Y si la empresa está hace tiempo y realmente está en línea con el desarrollo tecnológico. Con respecto a los problemas que tienen los clientes, ¿verdad? Hay que ver un poco y analizar cómo están utilizando las aplicaciones, cómo ver un poco el perfil de las personas, ¿verdad? El impacto en los recursos humanos de la solución propuesta, el impacto
de la solución que nosotros hemos elegido en la etapa de migración. Esta etapa de migración es muy importante. En algunos lugares es muy fácil migrar datos, en otros lugares ya por la obsolescencia total de de la forma del almacenamiento de la información es muy complicada. Entonces, ¿cómo vamos a encarar eso? Vamos a cargar saldos, hay que analizar todo eso, ¿verdad? Muchas veces no se toman la decisión de adquirir un nuevo software por todo el costo que va a tener el tema de la migración. Hay que tener metodologías de respaldos totales o parciales. Hay que ver cuál va a ser la modalidad de contrato en el mantenimiento del hardware y software. ¿Cuál va a ser el impacto en la administración y en los recursos informáticos a futuro? Hay que tener ya un listado de cuáles van a ser los parámetros para poder probar el software, el hardware y el soporte, ¿verdad? Entonces, me dirán, ¿por qué prueba el soporte? Y porque por un periodo de tiempo tenemos que analizar cómo la empresa que nos está proveyendo la solución nos va a dar un soporte técnico en caso de fallas. No dice que un equipo no va a fallar, no, no necesariamente es a prueba de fallos. Todo lo que está hecho por el hombre puede estar sujeto a fallos. Los parámetros de migración hay que analizar muy a fondo, como les había dicho, qué recursos vamos a necesitar para migrar, qué tiempo vamos a necesitar para migrar, ¿verdad? Y en este anexo vamos a ver cuáles son los criterios para medir el éxito de una vez que implementamos, si es que estamos llevando adelante, esto está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, cómo los usuarios han comprendido todo lo que tenga que ver con el proyecto, la confiabilidad y la integridad de los productos que están siendo generados por la unidad informática, ¿verdad? Que estos correspondan a los requerimientos que tienen los usuarios internos. Hay que dar siempre una respuesta rápida a los requerimientos de nuestros usuarios. Hay que tener un control exacto de los costos, ¿verdad? ¿De qué sirve un gran sistema que genera demasiado costo y al final es más doloroso al bolsillo la solución que el problema que estaban teniendo, ¿verdad? O sea, tienen que tener todo eso. El tema de la tranquilidad operacional, o sea, los fueras de servicio, son muy importantes tenerlos en cuenta, ¿verdad? Eh, el análisis del costo-beneficio de nuestro proyecto, ver cómo nuestras metas de largo alcance están siendo llevadas y si es que reflejan realmente lo que uno quiso desde el inicio, ¿verdad? Y así va eh, hasta el final, ¿verdad? Muy interesante este documento para poder tener en cuenta qué es lo que nosotros tenemos que entender y comprender cuando estamos definiendo un plan, cómo vamos a presentar el plan y cómo vamos a estar evaluando el resultado. Muy importante en nuestro éxito es el nivel de seguridad que va a implementar la unidad de tecnología de la información. ¿De qué sirve que tengamos un super servidor y la clave es una clave muy simple o inclusive que no tenga clave? Podemos perder muchísimos datos, ¿verdad? O sea, hay que identificar todo este tipo de vulnerabilidades, hay que analizar la probabilidad de ocurrencia de estas vulnerabilidades, hay que ver contramedidas o alternativas posibles y ver también lo que es muy importante, aparte de la seguridad en cuanto a el acceso indebido a los datos, es también la manipulación por el personal que puede ser desleal. Entonces tiene que haber auditorías, ¿verdad?
a todo, desde el acceso físico al acceso lógico, hasta al acceso a través de Internet, a todas estas cosas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que estamos libres de incendios o inundaciones? No, hasta debemos de prever este tema de inundaciones. El lugar donde nosotros tengamos que colocar a nuestro data center debe de estar en un lugar, no debería estar en un sótano, que si en caso de que haya alguna catástrofe se inunden, ¿sí? Debemos de tener todo un sistema de prevención contra incendios, todo el tema de sabotaje, todo eso, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cámaras. Vamos a ver en la parte de cuando se diseñe un data center, van a ver todito esto, cómo ustedes tienen que ir controlando. Muy bien. Aparte de lo que es un plan de informática, vamos a ver cómo vamos a gestionar los proyectos que surgen de este nuestro plan de informática. Bueno, en estudios mostrados, no sé si ustedes conocen el Harvard Business Review, es una revista especializada que está editado por la Universidad de Harvard, en donde ellos tratan muchos temas, ¿verdad? Tanto económicos como de proyectos, lo que sea, ¿verdad? Ellos dicen que cerca de un 90% de las organizaciones fallan en implementar efectivamente su estrategia. O sea que cualquier plan, cualquier proyecto que una organización lleva adelante, cerca del 90% de las organizaciones fallan porque eligieron una mala estrategia. Otros estudios dicen que 7 de 10 proyectos fracasan en ejecución. ¿Por qué? Porque una de las razones principales es, primero, la falta de metodología para gestionar proyectos y en segundo, la falta de profesionales en gestión de proyectos. Ustedes como ingenieros industriales van a salir especialistas en gestionar proyectos. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, siempre estamos hablando de que vamos a encarar un proyecto conforme a las necesidades de un cliente, ¿verdad? En el primero de los casos, estamos viendo y por qué suelen fallar muchos de los proyectos. Porque el cliente no explica bien qué es, cuáles son sus requerimientos. El cliente explica, y miren allí, está de un árbol, hay un columpio y para él tiene eh, tres lugares donde uno tiene que sentarse. Anda a saber por qué, ¿verdad? ¿Cómo entiende el líder del proyecto? Y nuestro columpio está por dos ramas del árbol, pero está ahí atravesado por el tronco. Como líder del proyecto, entonces le dice al analista, el analista entonces va a diseñar de acuerdo a las especificaciones del líder del proyecto y para solucionar el problema del tronco, él va a cortar el tronco. El programador va a escribir el código de acuerdo a cómo el analista diseñó. Y el programador suele escribir cualquier cosa. ¿Cómo
viene un asesor en el medio del proyecto y dice cómo debería de ser entonces el proyecto. Un súper, ¿verdad? Un columpio, todo con colchón, todo un hambre, pituco. Cuando uno llega a la fase de la documentación del proyecto, abajo a la izquierda, el primer cuadro, no existe. Cuando el software empezó a ser eh, eh, programado, como el programador escribió cualquier cosa, entonces lo único que se puede aplicar e instalar es, bueno, empecemos por la correa. Después vamos a ver cómo vamos a solucionar el resto del problema. ¿Cómo se factura al cliente? Normalmente es astronómico lo que el cliente paga. ¿Cómo va a ser el soporte? Y lastimosamente muchas veces no se logra dar un buen soporte, entonces no existe. Por lo menos algunas veces es mejor que la documentación. Y por último, en el último cuadro abajo a la derecha, es lo que el cliente realmente necesitaba. ¿Sí? Algo muy simple, económico, que le solucionaba lo que él necesitaba. Pero todos estos problemas graficados aquí son los que uno puede encontrarse en distintas situaciones de proyectos que uno tiene que administrar, ¿sí? Y principalmente en cuestiones medio abstractas que son cuando tenemos que elaborar un programa. Entonces, abstracta me digo porque eh, no es algo que no es tangible, ¿verdad? No podemos decir, no podemos mostrar un prototipo en 3 dimensiones, por ejemplo, ¿verdad? Muy complicado. ¿Cómo encaramos entonces esto? Y normalmente todos estos proyectos se encaran con profesionales de distintas áreas. Entonces, para una gestión exitosa de proyectos, aparte de que estamos hablando con distintas personas, estamos hablando con profesionales que vienen de distintas culturas normalmente, ¿verdad? Y entonces debemos de tener, cuando gestionamos proyectos, debemos tener muchas habilidades blandas para poder resolver conflictos y resolver también problemas originados en el quehacer diario de estos proyectos. Ustedes ni se imaginan cuando son líderes de proyectos de desarrollo de software o de implementación de tecnologías de la información, de cuántos problemas se pueden salvar simplemente teniendo una buena comunicación entre el implementador y el cliente que va a estar ahí utilizando, ¿verdad? El cliente se ve amenazado, el usuario se ve amenazado porque su puesto de trabajo va a ser eh, quitadole a él, por ejemplo, o estaba acostumbrado a hacer de una forma y nosotros le vamos a obligar a que haga de otra forma totalmente. Entonces, si nos vamos y le obligamos, vamos a tener una reacción muy negativa. Pero si vendemos lo que nosotros estamos queriendo implementar, puede que tengamos menos problemas, ¿verdad? Entonces, con una sonrisa muchas veces solucionamos muchos inconvenientes al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encarar eso? Es todo un arte. Los proyectos son esfuerzos temporales que vamos a encarar para crear un producto, un servicio o un resultado único. Entonces, nuestro proyecto va a tener un inicio y un fin y termina cuando los objetivos del proyecto fueron alcanzados. Un ejemplo de proyecto para nosotros es la migración a una nueva base de datos, la implementación de todo un sistema de red en una institución educativa, por ejemplo, eso es un proyecto perfectamente determinado, ¿verdad? Un proyecto es el diseño de una partitura musical en un piano, o sea, terminamos de escribir la música y terminó el proyecto, ¿verdad? Instalación de un software en una red de cajero automático, es un proyecto también, ¿verdad? Una vez que lo instalamos y lo dejamos funcionar, ya está terminado, se logró el objetivo.
Que no es un proyecto, tareas rutinarias y repetitivas, un proceso de atención al cliente, no es un proyecto. La producción de zapatos en una planta de taller tampoco es un proyecto, eso es una tarea que se está llevando adelante, ¿verdad? Para gestionar nuestros proyectos, nosotros tenemos que equilibrar estas tres restricciones: el tiempo, el costo y el alcance. No debe de ser muy elevado el tiempo, porque ahí estamos elevando los costos. Tampoco debemos de elevar tanto el alcance, porque también nuestro tiempo y nuestro costo van a ser elevados, ¿verdad? Entonces, están relacionados. Pero hoy en día, aparte de estas tres restricciones, estamos hablando de las restricciones ampliadas, en donde, aparte de el costo, el tiempo y el alcance, incluimos la satisfacción del cliente, la calidad y el análisis de los riesgos. O sea, si todas estas restricciones ustedes saben administrar, cualquier tipo de proyecto van a poder llevar adelante sin ningún inconveniente. Entonces, de la gestión de nuestros proyectos, vamos a ver ya, estamos encarando un plan informático y vamos a ver cómo vamos a llevar adelante el proyecto para el desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, hay todo un proceso para el desarrollo de software en donde siempre nosotros tenemos que ver cuáles son los requisitos, las necesidades, definir entonces el proyecto con el costo, el tiempo y el alcance, y por último, implementarlo, ¿verdad? Llevarlo adelante. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de desarrollo de software, estamos hablando de 4 actividades que son fundamentales y que son comunes para todos estos procesos. El primero es la especificación del software, o sea que tenemos que hacer todo un análisis del sistema, de los procesos y tener bien definido cómo queremos que sea nuestro software. Una vez que tenemos nuestra especificación, llevar adelante el desarrollo. Terminado el desarrollo, se entrega y se valida el software, o sea, hay un despliegue y una validación. Y por supuesto, todo es pasible de mejora continua y el software va a evolucionar. Para nuestros procesos de desarrollo de software, podemos analizar, por ejemplo, una metodología que es utilizar el proceso en cascada, en donde de la necesidad, en donde hacemos el análisis de los requisitos. Terminado este análisis de requisitos, pasamos a la fase de diseño. Terminada la fase de diseño, vamos al siguiente escalón, que es el de la implementación. Se termina de escribir el código, de terminar todo eso, se hacen las pruebas y luego se llega al producto final. Todo esto en una sola iteración. O sea que no estamos haciendo ningún otro bucle, no estamos empezando de vuelta con el análisis, no estamos retornando al diseño de ninguna etapa. En este proceso en cascada empezamos con el análisis, seguimos con el diseño, continuamos con la implementación, determinamos las pruebas y luego se entrega el producto final. Para proyectos medios o grandes, entonces se sugiere dividir un proyecto en mini proyectos y estos van a ser más fáciles de manejar y completar. Cada mini proyecto entonces se va a constituir en una iteración. Cada iteración va a contener a todos los elementos que hemos visto: la planificación, el análisis, la implementación, ¿verdad? Las pruebas y la entrega del producto. Cada iteración, entonces, terminada esa iteración, va a generar una línea base para la siguiente iteración, ¿sí?
Las sucesivas iteraciones entonces se van a ir construyendo en base a las iteraciones anteriores. La diferencia entre dos líneas de base, entre iteraciones, vamos a denominarla entonces incremento. Otro, otra metodología es utilizar el proceso en espiral. En este proceso en espiral vamos desde el centro, en donde hacemos un plan de los requisitos, una revisión de los requisitos, un análisis de riesgo, se genera el primer prototipo, se simula, se ve de vuelta cómo ha sido el concepto de la operación, después se vuelve a hacer otra vez un análisis de riesgo, se llega al prototipo 2, se ven los requisitos de software, se hace un plan de desarrollo de vuelta, se ven de vuelta los riesgos, se llega al prototipo 3, se diseña el producto, se verifica, hay un plan de pruebas, de vuelta se continúa, se hace otro prototipo operacional, se llega a hacer el código, se hacen las pruebas y se entrega el producto. Todo esto del centro para llegando en el sentido de la manecilla del reloj, llegando a ser una espiral evolutiva para todo nuestro proceso. Otro proceso, que es el que más se utiliza, es el proceso unificado de desarrollo de software. Está dirigido por casos de uso y de riesgos. Está centrado en la arquitectura. Esta arquitectura es la que va a describir la estrategia en la cual vamos a dividir el sistema en componentes y vamos a analizar cómo estos componentes van a interactuar entre sí y cómo van a ser desplegados luego en el hardware. Desplegados quiere decir que se van a implementar, en términos crudos, es uno necesariamente tiene que hacer un desarrollo en una computadora o en un servidor de desarrollo y luego se coloca, una vez probado y validado y probado, eso se despliega, o sea, se copia en un servidor que realmente es el que van a estar utilizando los clientes, ¿sí? Esta arquitectura definida, si es hecha con una excelente calidad, va a garantizar de que todo funcione bien. El proceso unificado de desarrollo de software es iterativo e incremental. O sea que está dividida en sucesivas iteraciones. De vuelta, como habíamos analizado anteriormente, la diferencia entre dos iteraciones va a ser el incremento. El proceso iterativo posibilita inclusive de que hayan evoluciones en paralelo. O sea, se pueden tener distintas fases de nuestro proyecto que estén funcionando en paralelo, ¿sí? Las distintas versiones que van a ser producidas en cada iteración no necesariamente van a ser compatibles entre sí, por lo tanto hay que ser un máster en la organización de la documentación, porque va a estar muy fragmentado, va a estar muy dividido y en tiempos distintos. Si ustedes se notan el desarrollo utilizando el proceso en cascada, es muy fácil documentar todo porque cada vez que termina una fase, se pasa a la siguiente recién. Acá con tantas iteraciones e inclusive con iteraciones que pueden estar sucediendo en paralelo, se pueden tener un desorden gigantesco con la documentación. En el proceso unificado de desarrollo de software, en cada iteración van a existir 5 flujos de trabajo. El primer flujo de trabajo va a ser para capturar lo que el sistema debe hacer. En el segundo se realiza el análisis, porque una cosa es hacer el relevamiento. Una vez que se hace el relevamiento, se hace el análisis. Al hacer el análisis, se estructuran bien todas las situaciones, todos los procesos, todas las necesidades que va a tener nuestro
sistema. Luego se pasa a la fase de diseño. Entonces ahí se escribe el código, ¿verdad? O sea, realmente ahí se escriben las bases de nuestro código y luego se implementa, se construye el software y luego por último se hacen las pruebas, ¿sí? Si funciona eso, entonces se despliega. ¿Pueden existir otros? Sí, puede haber alguna planificación, alguna evaluación, algo muy específico del proyecto, que en un caso en donde se requiere hacer una migración o otras cosas más, entonces pueden haber etapas que no estén acordes a esta especificación, ¿verdad? El ciclo de vida de este proyecto, entonces, se divide en inicio, en elaboración, en construcción y en la transición. En la transición acá hablan de la entrega del producto. Cada fase va a poder tener entonces una o más iteraciones y de vuelta, cada iteración va a tener estos 5 flujos de trabajo. ¿Sí? Si vemos entonces a cada ciclo, cada ciclo tiene un entregable, ¿verdad? Ese se llega a la entrega y una vez pasada esa entrega, de vuelta se vuelven a hacer todas las iteraciones, ¿verdad? Entonces, se inicia otra vez cada parte, cada ciclo, se va haciendo la concepción, la elaboración, la construcción y la transición. Y se pasa a la siguiente fase de la entrega, ¿sí? El proceso de desarrollo de software, de acuerdo a los ven ustedes que todas las iteraciones van a tener todos los flujos de trabajo y la carga de trabajo eh, de, con respecto a la elaboración y a la construcción y a la transición van siendo distribuidas en cada una de estas iteraciones y podemos tener muchos requisitos al inicio y pocos requisitos ya al final, pero en la elaboración ya podemos tener fuerte en el medio y nada al inicio, ¿verdad? O sea, eso es lógico. Y en la transición sí que hay muy pocas cuestiones de diseño que se tocan, ¿verdad? Entonces, son simples retoques. No hay problema por el tema de el desarrollo. Las metodologías, cuando estamos hablando ya de desarrollo, ya cuando nos pasaron a nosotros el tema de hacer el software específicamente, estamos dentro del proyecto y tenemos que hacer un desarrollo muy rápido. Seleccionamos a dos metodologías que nos van a servir muy bien para poder escribir código en forma eficiente y rápida. El primero es el Extreme Programming, que es el XP, y el segundo es el Scrum. En el XP está basado en 4 valores: en la comunicación, en la simplicidad, en que debe de haber retroalimentación y tiene que haber coraje. O sea que no tenemos que tener miedo a nada, a lo que nos estamos enfrentando. ¿Sí? Son pocos los roles porque hay un cliente que va a escribir qué es lo que necesita. La programación se hace en pares, aunque ustedes no lo crean. Hay un programador que escribe el código y hay otro que está sentado al lado de él verificando lo que está escribiendo. O sea, que no se le deja a una sola persona que esté digitando. Entre dos están haciendo el desarrollo. Mientras uno escribe, el otro está leyendo lo que él hace y ya le dice exactamente, che, te estás equivocando aquí o allá. Es por eso que esta metodología es muy interesante y muy rápida, porque ya en la fase de programación se pueden estar solucionando muchos problemas que podrían verse afectados en el momento de pruebas y se ahorra mucho tiempo así. Hay verificadores al final que van a ayudar al cliente a
estar desarrollando las pruebas porque los programadores entregan y entonces hay que probar y hay entonces una persona que se va a encargar, no el programador, sino que otra persona que, mientras el programador sigue programando otras cosas, ya va probando el código que entregó el programador, ¿sí? Se sienta con el cliente, con el usuario y ya empiezan a probar, ¿verdad? Van a haber consultores externos que son necesarios. Los programadores no todos van a saberlo, entonces es necesario siempre tener una ayuda externa. Eh, Hay siempre un consejero que interviene y enseña, hay alguien siempre, un oso blanco por ahí que ya pasó por todos los problemas y jejeje, no, no hagan esto, hagan aquello, es lo que sucede. Hay una persona que está verificando, haciendo el control de nuestro proyecto. Si teníamos que entregar en 10 días algo, él nos dice, che, dentro de 2 días tenés que entregar, ¿verdad? O sea, alguien tiene que estar avisándonos de qué es lo que cada uno de los programadores o los verificadores, ¿verdad? O el propio cliente tiene que devolvernos ya un retorno acerca de lo que nosotros le entregamos, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que estar verificando constantemente cómo está todo, ¿verdad? Y avisar entonces luego a el gran jefe que va a ser el gerente del proyecto de que no, el cliente no nos está dando la respuesta necesaria, no nos está dando la retroalimentación, por eso es muy importante acá la retroalimentación, y entonces él tiene que negociar, che, fulano, funciona, pero lo que te habíamos entregado ayer, pudiste probar, necesitamos, por favor, tu retorno, o sea, siempre eso es muy necesario. Estamos acostumbrados normalmente a recibir las especificaciones técnicas del cliente, escribir el código, un solo programador o dos programadores cada uno por su lado. Luego se entrega al cliente y se le deja. Y pasan semanas o meses y el cliente ni o no se dio por enterado porque no había un verificador que vaya y se siente con el cliente a hacer las cosas o el cliente no se hace el tiempo necesario, ¿verdad? Entonces, nuestro proyecto se estira con eso. Otra metodología ágil de desarrollo es la del Scrum, en donde existen estos valores. Los equipos son autodirigidos y autoorganizados. Una vez elegida una tarea, no se va a agregar trabajo extra. Si se va a agregar una tarea, hay que quitar otra cosa. Hay que tener encuentros diarios de 15 minutos para responder a las siguientes tres preguntas. ¿Qué has hecho desde el último encuentro? Si el día de ayer fue el último encuentro, ¿qué hiciste hasta el día de ayer a hoy? ¿Qué obstáculos hay para cumplir con la meta? Nuestra meta es entregar dentro de 15 días nuestro código. ¿Qué es lo que vos estás viendo que es una amenaza para poder cumplir con esta meta? ¿Y qué vas a hacer? ¿Con qué te vas a comprometer hasta la próxima reunión? Y para que estas reuniones, yo agrego a esto, porque esto aprendí en otro lugar y que me resultó perfecto. Cada vez que yo hago reuniones, para que no sean largas, no hay sillas y lo hacemos parado. Porque si te cansas, quiere decir que ya tu reunión fue muy larga. Entonces tenés que cortarla. Entonces, esa es la forma en la cual no entramos en reuniones largas que nos pueden llevar medio día y no llegamos a nada. Y si nos hacemos las preguntas, ¿qué hicimos hasta ahora? ¿Qué obstáculos hay? ¿Y con qué me comprometo para la siguiente? Van a ver ustedes que estas reuniones, y si lo hacen parado, ¿verdad? Nos hacen sentados ahí tomando un cafecito y comiendo algo, entonces van a ver que para cualquier proyecto le va a ir muy bien porque el tiempo de ustedes vale oro, el tiempo de los clientes vale oro y el tiempo de nuestros programadores también vale oro. Entonces, teniendo estas premisas, ustedes van a ser muy buenos gestores de proyectos. En el Scrum las iteraciones son de 30 días o más cortos. Hay demostraciones a participantes externos que nunca vieron nada de nuestro código
Entonces le muestras y le dices, y es lo que yo le digo, la prueba del mono. Entonces viene un mono que no entiende ni atrás ni adelante y se sienta y usa nuestro software. Entonces no estaba previsto que se toque una tecla y el mono toca la tecla y eso nos ahorra un fiasco frente a nuestro cliente, ¿sí? Al principio de cada iteración, el cliente va a guiar el planeamiento adaptativo. Eso también es una premisa. Los roles son 6. El Scrum Master, que es el que debe interactuar con todo el equipo, con el cliente, con los gestores, ¿verdad? Es el que va a coordinar los encuentros y se va a encargar de eliminar todos los obstáculos. Otro rol es el del propietario del producto. Este propietario va a ser el responsable oficial del proyecto acerca de la gestión, el control, la visibilidad de nuestro product backlog. Vamos a ver un rato qué es eso. Y es el elegido por el Scrum Master, por el cliente y por los ejecutivos. Este va a ser más o menos el líder, ¿verdad? Va a haber un equipo de desarrollo, va a haber un cliente, va a haber un gestor que va a tomar las decisiones finales y va a decidir sobre los objetivos y los requisitos y va a haber un usuario, ¿verdad? El Scrum no requiere ni provee ninguna práctica específica, dispone de prácticas y las herramientas para la gestión de todas las fases. Y estas principales prácticas van a ser el Product Backlog, que nos va a definir los requerimientos que va a tener nuestro sistema o cuál va a ser el trabajo que vamos a realizar a lo largo del proyecto, ¿verdad? Y esto se va a mantener por el propietario del producto. Y el Sprint Backlog, que va a ser un listado de tareas, personas, tiempos y recursos que el equipo se va a comprometer a realizar para generar el incremento previsto. También hay una estimación de esfuerzos, como es un proceso iterativo, hay que estimar el product backlog y deben de ser ajustadas de acuerdo a la última iteración. Va a haber un gráfico de burn down en donde vamos a gestionar y seguir el trabajo de cada sprint. Va a haber otro gráfico que va a ser el burn up, que va a ser una herramienta que nos va a permitir seguir las versiones de nuestro producto, cuáles son las funcionalidades, cuál es la velocidad estimada y las fechas probables de cada versión, ¿verdad? Y va a haber un planning poker que va a ser el que va a ayudar al equipo a definir una estimación de tareas en la reunión inicial de nuestro sprint. Entonces, aquí termina lo que nosotros tenemos que conocer acerca de lo que es el proceso de desarrollo de software que tiene que ver con la gestión de los proyectos. O sea, primero lo de la planificación, la gestión del proyecto y cómo vamos a llevar adelante el proceso de desarrollo de software.